Continuando con nuestro estudio de la química orgánica, veremos ahora sobre específicamente los hidrocarburos. Ellos son muy importantes porque son fuentes de energía y en tiempos de invierno son fuentes de calor, como la parafina, por ejemplo. Esta materia también podría titularse nomenclatura. Nomenclatura significa una forma de poner nombre a las cosas. Entre los hidrocarburos los podemos dividir en tres grupos muy grandes. Los hidrocarburos alifáticos son aquellos que formarán cadenas, por ejemplo así, carbono con carbono con carbono con carbono, y esto tiene hidrógenos. Es importante recordar que el carbono tiene tetravalencia, por lo tanto cuando dibujemos estas estructuras del carbono tienen que salir 4 enlaces o 4 rayitas, ni más ni menos. Ahí vamos completando con los hidrógenos, ¿se dan cuenta? Esta sería una cadena del tipo alifática. Esto tiene una forma en el espacio, a lo mejor no es tan lineal como la dibujé yo. Se puede dibujar también así, más simple: carbono, 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 carbono. En cada extremo, en cada vértice, supondremos que hay un carbono. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y omitimos dibujar los hidrógenos. Esta es una anotación muy resumida. En cambio, los hidrocarburos alicíclicos, como lo dice la palabra, forman compuestos cerrados o anillos. Por ejemplo, un carbono, otro carbono, carbono, y lo unimos ahí. Y completamos los hidrógenos. Ahí, o los podemos poner los dos afuera. Ahí. Observen ese carbono, tiene 4 enlaces. Siempre tiene que suceder eso, ténganlo en cuenta. Ahí. Esto solo hay que acostumbrarse a hacer este tipo de esquemas. Entonces la diferencia con estas cadenas es que tienen un comienzo y un fin. No sabemos si ese es el comienzo o es el fin, da lo mismo. Pero estas forman un anillo cerrado, los alicíclicos. Los aromáticos tienen ese nombre porque los primeros que se descubrieron tenían un agradable olor. Pero eso no es tan verdad porque hay otros compuestos que no son tan agradables. Y los aromáticos son aquellos que poseen el anillo bencénico. Son estructuras que tienen, que ustedes si la ven, tienen este tipo de forma. Ahí, aquí unos dobles enlaces. En cada punta hay un carbono y están los hidrógenos. Y esos son dobles enlaces. Cada vez que veamos esto, pensaremos que estamos ante un compuesto aromático. También se escribe así, se anota así, con un círculo ahí. Pero en nuestro curso no nos interesan ni los compuestos alicíclicos ni los aromáticos, sino que nos vamos a focalizar solamente en los alifáticos, los que forman cadenas abiertas. Los clasificamos en dos grupos, saturados e insaturados. Entre los saturados tenemos a los alcanos. Los alcanos son aquellos que tienen solamente enlaces simples, también llamado el gas licuado. Los insaturados son
los alquenos y los alquinos, uno de ellos tiene doble enlace y el otro, el alquino, tiene triple enlace. A los primeros también se les llama etileno y a los alquinos acetileno. Para poder escribir los nombres de estos compuestos, antes que eso me gustaría que investigaran sobre las propiedades químicas y físicas de los alcanos, alquenos y alquinos y lo anotaran en sus apuntes. Detenga el video. Bueno, para poder nombrar estos compuestos necesitamos una serie de prefijos griegos, creo que son. Met es cuando hay un carbono, et, 2 carbonos, prop, 3 carbonos, but, 4 carbonos, pent, 5 carbonos, ex, 6 carbonos, ex sería, ept, 7 carbonos, oct, 8 carbonos, non, 9 carbonos, dec, 10 carbonos. ¿Cómo se llamaría si tiene 11 carbonos? Y si tiene 12 carbonos, 13, etcétera. Investigue. Yo solo anoté los 10 primeros. Vamos a hablar de los alcanos un poquito. Los alcanos tienen, como dijimos, solo enlaces simples o también llamados enlaces sigma. Su nombre terminará en ano. Recuerden, alcano, ano. Son compuestos no polares insolubles en agua y de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga la cadena, con menos carbonos serán gaseosos, con más carbonos ya serán líquidos y cadenas más largas ya estamos hablando de alcanos sólidos. Como tienen enlaces simples, son poco reactivos. Sus reacciones más comunes son las de combustión, como sabemos, ¿cierto? Quemamos combustible para obtener energía y oxígeno. Las reacciones de pirólisis. La diferencia entre combustión y pirólisis es que la pirólisis ocurre a altas, se eleva la temperatura, no hay acción de combustión. Y la halogenación. Ahora veamos un poco la nomenclatura de los alcanos. Aquí tengo unos ejemplos sencillos. Vamos a dibujar un alcano. CH3, CH2, CH2 y CH3. Esta es una manera semicondensada de escribir un compuesto, como vimos en la clase anterior. De la forma desarrollada sería así. Yo siempre escribo primero los carbonos y luego relleno con los hidrógenos, por llamarlo de una manera coloquial. Entonces tenemos aquí, observamos que escrito así no nos debe confundir. Estos 3 hidrógenos están enlazados con el carbono, tal como se ve aquí. Y ese carbono está enlazado con ese carbono, tal como se ve aquí. Y así sucesivamente, estos 2 hidrógenos están enlazados con ese carbono y ese carbono está enlazado con ese carbono. No hay que confundirse, y esto es cosa de practicar. Ahora, podemos pensar lo siguiente. Si esto lo escribimos de la fórmula empírica, en la forma empírica o molecular, ¿recuerdan? Pondremos 1, 2, 3, 4 carbonos y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógeno, si no me equivoco. Ustedes vayan revisando mis cálculos, por favor. Imagínense, nos dan en un ejercicio esta fórmula empírica o molecular y nos preguntan si es o no es un alcano.
Entonces nosotros recurriremos a la fórmula general que tiene un alcano, CnH2n más 2. ¿Se fijan? Lo que está con carbono es N, en este caso 4. Y compruebo si 2 por 4 más 2 da 10. 2n más 2 debe dar 10. 2 por 4 más 2. 2 por 4, 8 más 2, 10. Está perfecto. Y yo puedo responder sin temor a equivocarme que efectivamente es un alcano. Ahora, el nombre. Contamos los carbonos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Cuando hay 4 carbonos, vamos a nuestra lista, corresponde el prefijo but. Y como es un alcano, termina en ano. Su nombre será butano. Butano. Muy sencillo. Veamos otro ejemplo un poco más complicado. Este tiene 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y tiene aquí un sustituyente, un radical, aquí. Ahí. Y luego voy a completar los hidrógenos, pero ya lo tengo listo. Lo tengo listo aquí. Recuerden que esta clase se prepara. Yo ya conté los hidrógenos, pero ustedes deberían intentar hacerlo solos, a ver si les da esta cantidad de hidrógenos que estoy poniendo aquí. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay CH solamente? ¿Y por qué aquí es CH2? ¿Por qué aquí es CH3? Ustedes deben sacar sus conclusiones. Bueno, aquí vamos a... Siempre cuando tengamos un hidrocarburo alifático pero ramificado, ¿ven? Porque tiene una rama ahí, vamos a elegir la cadena más larga. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4. ¿Y qué otra cadena puede ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es más larga esa. Veamos por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, esta es la cadena más larga. Era un poco evidente, pero en nuestro primer ejercicio. No es necesario hacer esto que estoy haciendo, yo lo puedo hacer mentalmente, elegir la cadena más larga. Y vamos a numerar los carbonos, eso un poco da lo mismo, pero voy a elegir el que está más cerca de esta parte de la estructura que la consideramos como que estuviera pegada a la estructura original, como si fuera un radical. Entonces parto por acá, será carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego pongo nombre a la cadena principal. Si son 7 carbonos, me acuerdo que es hep. Sería heptano. Pero debo mencionar que en el carbono 3 hay algo. Ese algo, cuando nosotros lo consideramos que está, ¿cómo decirlo?, fuera de nuestra cadena principal, como si fuera un sustituyente, cambia el nombre. Esto, CH4, de acuerdo a nuestra nomenclatura IUPAC. IUPAC es la organización que intenta poner el nombre a estas cosas y da las reglas cómo ponerlo. IUPAC dice que un carbono es met. El CH4 es el famoso metano. ¿Han escuchado hablar del gas metano? Ahora, cuando está como sustituyente, cambiamos el nombre y pasa a llamarse metil. Todos estos sustituyentes, estos radicales, van a terminar en il. Metil,
dimetil, propil, butil, etc. Y el nombre, por lo tanto, diremos 3-metil. Hay gente que pone estas rayas de separación en los nombres y otros no, da lo mismo. 3-metilheptano. Así van quedando los nombres de estos compuestos, de estos hidrocarburos. Y solamente es cosa de costumbre. Los alquenos. Pasemos a los alquenos rápidamente. Los alquenos, ¿qué podemos decir de ellos? Tienen dobles enlaces, corresponden a una hibridación sp2. Su nombre termina en eno y su fórmula sería CnH2n, y que me puede servir parecido al ejemplo anterior. Tienen alta densidad electrónica en su enlace covalente doble, por lo tanto tienen alta reactividad. Eso significa que cuando reacciona un alcano, lo primero que sufre ataque son esas insaturaciones. Recuerden que son insaturaciones. Al doble enlace se le llama insaturación y al triple enlace también. Imaginemos algo, voy a explicar un poquito más esto. Ahí, un carbono unido a otro carbono con doble enlace es un alqueno. Y acá, qué sé yo, unido con otras cosas. Ahí. Si esto está en una reacción química, la primera debilidad que tiene es la alta densidad electrónica que hay aquí en este doble enlace inestable. Entonces es atacado por los otros reactivos, atacado entre comillas, se rompe, por ejemplo, más un agente ahí, un agente que tiene doble X, lo ataca, rompe ese doble enlace y ya este carbono queda unido con un enlace simple con el otro. Por lo tanto, como tiene que tener 4 enlaces por la tetravalencia del carbono, ese cuarto enlace se pone uno de estas moléculas y aquí otra. En el fondo es una adición. Eso ocurre con las insaturaciones, por eso los dividimos. Eso no ocurre con los alcanos porque son saturados, ¿ven? Por eso es importante en química definir bien la saturación o la insaturación. Pueden presentar además más de un enlace doble. No crean que los alquenos solo tienen un enlace doble, pueden tener varios. La reactividad, como dije, ocurre por adición y por ruptura del doble enlace a través de un agente simétrico, era XX, o un agente asimétrico XY. Veamos un poquito la nomenclatura de un alqueno que he preparado para ustedes. Ahí se señala el doble enlace. Ahí. Bueno, esta es una cadena no ramificada. Es un compuesto alifático de cadena. Y podemos pensar igual que antes. Contamos la cantidad de carbonos, 1, 2, 3. Observamos que para 3 carbonos el prefijo es prop. Y como es un alqueno, termina en eno. Diremos que se llama propeno. Propeno. Y debemos indicar dónde está el doble enlace. Es muy importante. ¿Por qué es importante indicar dónde está el doble enlace? Porque de acuerdo a la posición del doble enlace serán las características químicas y físicas de este compuesto. Es bastante increíble que ese pequeño detalle haga que tengamos un comportamiento químico y físico distinto. Por eso es muy importante en esta parte de la nomenclatura escribir dónde está el doble enlace. Ahora, en este caso da lo mismo.
Da exactamente lo mismo, porque da lo mismo que ponga ese doble enlace aquí o acá. Estas moléculas son simétricas porque solo tiene 3 carbonos. Pero para practicar pondremos 1 al carbono más cerca del doble enlace. 1, 2, 3, al carbono más cercano al doble enlace. Y será 1 propeno, porque es en el primer carbono donde está el doble enlace. Ahora, a ver, si hubiera estado acá el doble enlace, esto sería CH3, CH, CH2. ¿Por qué puse ahora H3 y no H2? Ustedes ya lo saben eso. Y nos piden colocar el nombre a esta molécula. Bueno, parto poniéndole 1 al carbono más cercano al doble enlace. 1, 2, 3. Y observarán que queda el mismo nombre. Un propeno. Un propeno. A eso me refería, que en este ejemplo da lo mismo la ubicación del doble enlace. En esos casos ni siquiera le ponemos la ubicación al doble enlace. Pero aquí traigo otro ejemplo un poquito más complicado, un poquito nomás. Bueno, es CH3, CH. Ustedes preocúpense de ir contando los hidrógenos, que no nos falten, pero que tampoco nos sobren. CH. Y como siempre, el profesor se puede equivocar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y tiene un sustituyente aquí, porque aquí tengo 1, 2, 3 solamente. Y aquí tengo que colocar otro más, 4. C2H5. El C2H5, ¿cuál sería de todos estos? Si N es 2, debe ser un alcano. 2, 2, 2, 4, este. Solo que tiene un hidrógeno menos porque está pegado aquí. Está, como les comentaba, en forma de radical. Bueno, aquí tenemos una molécula, un alqueno, que tiene doble enlace y además tiene un sustituyente. Y vamos a elegir la cadena más larga. Yo digo sustituyente, puede estar técnicamente no bien dicho, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a poner de esta manera a identificar la cadena más larga. Entonces, si ustedes lo ven, es como que esto estuviera pegado a esa cadena más larga. Luego procedo a poner números a los carbonos. Parto por el que esté más cerca de algún doble enlace, en este caso ese. 1, 2, 3, 4, 5. No considero ese carbono de ahí para poner esos números. Y luego digo lo siguiente. Este sería un etil. Esta molécula, etil, ¿recuerdan? Tiene que terminar en il. Y ponemos 3 etil. 3 etil. 3 etil. Y aquí tengo que mencionar, bueno, voy a escribir al tiro el nombre de la cadena larga, que sería pen, ten, porque son 5 carbonos. Pero aquí observen, sería penteno, ¿cierto? Si es un alqueno. Pero como tengo 2 doble enlaces, tengo que poner pentendieno. Dieno. Para decir 2 ponemos di.
3-etilpentendieno. Y tengo que decir en qué carbono están. En el 1 y en el 3. 1,3. Por lo tanto, el nombre sería 3-etil 1,3-pentendieno. Suenan extraños estos nombres, pero una vez que se acostumbren verán que no es tanto. Veamos los alquinos. Los alquinos son aquellos que tienen triples enlaces, dos enlaces pi que son débiles y un enlace sigma. Su fórmula sería CnH2n-2. Terminan en ino. Y en cuanto a la reactividad, podemos decir que a través de la deshidrogenación de haluros de alquilo se pueden obtener alquinos. Y se pueden atacar los alquinos mediante un agente simétrico o asimétrico, como vimos, que va a romper el triple enlace y lo va a transformar en un alqueno. Por ejemplo, en las reacciones de halogenación. En fin, eso, investigar un poquito de las reactividades de los alcanos, alquenos y alquinos. Pero aquí lo que nos preocupa es la nomenclatura. Y aquí tengo un ejemplo. CH3, CH, C, triple enlace. Aquí hay que tener cuidado de no pasarnos en la cantidad de hidrógenos. Aquí tenemos un radical, ahí. Acá CH3, un C2H5. Y ahí, siempre contando bien que de cada carbono hayan 4 enlaces, no más ni menos. Bueno, y C2H5, perdón. Y procedo así, elijo la cadena más larga. En este caso da lo mismo si elijo de aquí hacia allá o de aquí hacia allá, ¿cierto? Da lo mismo. Voy a tomar entonces esta cadena. Ahí. Si hubiera tomado esta, son 2 carbonos, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da lo mismo. Bueno, tomo la cadena así y le pongo nombre, pero primero número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería un hexino. Pero digo que en el carbono 2 está el triple enlace. 2 hexino. Ahora tengo que poner los sustituyentes, pero respetando el orden alfabético. Pongo primero de acuerdo al alfabeto. Serían los metil y este etil. Estos son, recuerden, metil, S y S. En cambio este es etil. Por orden de alfabeto, primero debería ir etil, después metil. Pero como son 2 metil, diremos dimetil. Y será 4,5 dimetil, 4 etil, 2 hexino. Aquí tengo unos desafíos para ustedes. Dibujen la molécula que tiene esos nombres.